Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este tiempo de Crecer en Casa. Estamos dando inicio a nuestras transmisiones de fin de semana y estamos seguros que lo que vamos a compartir te va a ayudar a fortalecer la fe, te va a ayudar a crecer espiritualmente y que cada día busques conectarte más con Dios a través de la oración y a través de la palabra también. Seguimos creyéndole al Señor, seguimos creyendo por mejores días, por un mejor futuro, por un mejor presente también y accionando con fe. Y hemos venido haciendo varias cosas para que tú te puedas seguir edificando y fortaleciendo la fe cada día desde tu casa. Así que tienes que mantenerte conectado a nuestra página de crecer.tv o vas a crecer.live, das clic en el enlace e inmediatamente vas a ir a nuestro canal de transmisión, en el cual estamos poniendo varias charlas, varias conferencias, varias predicaciones también que te van a ayudar a crecer. Tenemos diferentes horarios, ahí puedes revisar. Tenemos también tiempo para niños, donde estamos pasando series para niños de igual manera. Tenemos también para jóvenes, para mujeres, un tiempo de finanzas personales de igual forma y otro tiempo también para matrimonios. Hay una programación variada. Mira los horarios y conéctate para que puedas seguir creciendo, seguir fortaleciendo tu fe, como te decía, y seguir avanzando y dando pasos firmes en tu crecimiento y que de esta manera podamos seguir creciendo desde casa. Y tenemos también noticias buenas para ustedes porque el próximo fin de semana tenemos ya el encuentro para hombres, así que el cupo es limitado, nos quedan algunos cupos todavía. Si tú quieres venir a vivir este encuentro a través de las redes sociales, lo vamos a hacer por los canales que tenemos dispuestos y que tú puedas vivir el encuentro desde tu casa. Lo único que necesitas es una conexión a internet, tu teléfono, tu computadora, que separes un lugar en tu casa privado para ti y te vamos a dar todas las instrucciones. Vamos a empezar desde el viernes a las 7 de la noche y terminamos el domingo a las 5 de la tarde. Varias actividades, vas a tener tu tiempo para almorzar y preparar algunas cosas en tu casa también, así que los horarios están bien distribuidos. Este fin de semana que viene tenemos el encuentro para hombres y 2 semanas después tenemos el encuentro para mujeres. Así que visita nuestra página web que está ahí en la pantalla y de esta manera te inscribes, separa tu cupo, nos dejas tus datos y alguien del equipo se va a estar contactando también contigo para darte todas las instrucciones. Va a ser un encuentro espectacular donde tu vida va a ser transformada en estas 48 horas y un poquito más que vas a estar compartiendo con nosotros en este encuentro. Así que el día de hoy queremos compartir una palabra contigo y me gustaría empezar preguntándote que me cuentes tu historia. ¿Cuál es tu historia? Cuando alguien te pregunta cuál es tu historia, ¿qué es lo que tú le contarías? ¿Qué es lo que se te viene a la mente que le quisieras compartir? ¿Cómo es tu historia? ¿Cuál es tu historia? ¿Cómo ha sido tu historia hasta ahora? Seguramente nos vamos a acordar de aquellos momentos de los que nos sentimos orgullosos, de aquellos momentos que causaron algo en nuestro corazón. Seguramente vamos a hablar acerca de nuestra familia, si tenemos hijos, si estamos casados, si tenemos trabajo, qué estudiamos o dónde estudiamos, quizá algunos lugares a los que viajamos, gente con la que compartimos o gente que conocimos también, ¿verdad? Pero dentro de esa historia que cada uno de nosotros tenemos, puede ser que hayan momentos que no queremos contar. Sabemos que dentro de esa historia hay ciertos momentos, ciertos capítulos en ese libro de nuestra vida de los cuales no nos sentimos tan orgullosos, no nos sentimos bien al conversar sobre esas situaciones que vivimos porque quizá decepcionamos a alguien, lastimamos a alguien, defraudamos a alguien, le fallamos a alguien o nos fallamos a nosotros mismos o alguien nos falló, alguien nos lastimó, alguien te hirió. Y esas partes de esa historia no la queremos contar. Pero hoy estamos acá y hoy quiero invitarte para que tú puedas
conectarte con esta palabra y que de esta manera puedas empezar a escribir una nueva historia para tu vida, una nueva historia, porque la historia que estás contando en este momento no es la misma historia que vas a contar después de 1 año, después de 2 años, después de 5, los años que Dios te dé de vida. No va a ser la misma historia, pero sí podemos empezar a escribir algo diferente para que después de aquí en adelante esa historia que vas a contar sea una historia de la cual tú te sientas orgulloso, una historia de la cual digas es digna de ser contada. Y de eso vamos a hablar en este día. Quiero que vayas conmigo, por favor, a tu Biblia, al libro de 2 de Corintios, capítulo 5, verso 17. Dice ahí: ahora que estamos unidos a Cristo, ya, somos una nueva creación. Tú y yo somos una nueva creación. Dice, Dios ya no tiene en cuenta nuestra antigua manera de vivir, sino que nos ha hecho comenzar una vida nueva. Y todo esto viene de Dios. Antes éramos sus enemigos, pero ahora por medio de Cristo hemos llegado a ser sus amigos. Y nos ha encargado que anunciemos a todo el mundo esta buena noticia. Por medio de Cristo, Dios perdona los pecados y hace las paces con todos. Dios ha hecho paz con nosotros. ¿Cómo lo hacemos? A través de Cristo. ¿Cómo nos ponemos en paz con Dios? A través de Cristo. Y a través de Cristo somos una nueva creación. Tenemos la oportunidad de empezar a escribir una nueva historia para nuestra vida. Quizá tú me puedes decir, pero yo ya llegué a Cristo y he hecho cosas de las que me siento avergonzado. Pues hoy tienes la oportunidad de empezar a escribir una nueva historia. La palabra de Dios nos dice que las misericordias de Dios se renuevan cada día. Para el día de hoy, sus misericordias son nuevas y este día todavía no ha terminado. Así que aprovecha esa nueva misericordia que Dios tiene, que te está extendiendo, y empieza a escribir una nueva historia para tu vida, una nueva historia en tu matrimonio, una nueva historia como padre, como esposo, como hijo, como empleado, como empresario. Podemos empezar a escribir una nueva historia. ¿Por qué? Porque Dios ya no tiene en cuenta nuestra antigua manera de vivir. Dios tomó todo ese pecado, todo eso malo que habíamos hecho y lo echó al fondo del mar. Y Dios ya no se acuerda de nada de eso. Él ya no toma en cuenta toda nuestra antigua manera de vivir. Esa es la bendición que tenemos cuando nos acercamos a Dios y podemos empezar a escribir una nueva historia. Y el próximo año o en los próximos meses, cuando te pregunten, cuéntame tu historia de vida, ya vas a tener otros elementos que van a ser parte de esa historia, que te pueden enorgullecer, que te pueden hacer que te sientas bien. ¿Por qué? Porque empezaste a escribir una nueva historia a través de Cristo, con la ayuda del Señor, porque antes éramos sus enemigos, pero ahora hemos llegado a ser sus amigos. Y tú y yo podemos ser amigos de Dios. En el libro de Isaías, capítulo 62, verso 4, dice: ya no le dirán a Jerusalén, ciudad abandonada, sino la favorita de Dios, ni a la tierra de Israel, país en ruinas, sino la esposa de Dios. Yo no sé cómo está tu vida en este momento. Quizá te sientes abandonado, te sientes abandonada, quizá te sientes en ruinas. Hemos estado viviendo toda esta temporada de pandemia, toda esta temporada de encierro, toda esta temporada de cuarentena, y no ha sido fácil para muchos. Hay personas que quizá como tú han perdido negocios, quizá han tenido que cerrar locales, han perdido sus trabajos. No ha sido fácil para muchos y hay gente que se ha sentido literalmente en la ruina, literalmente abandonados. Y si esa es tu condición ahora, hay una palabra para ti, porque dice: ya no te dirán abandonado o abandonada, sino la favorita, el favorito de Dios. Si hoy te sientes abandonado, si hoy te sientes abandonada, es tiempo de acercarse a Dios, es tiempo de acercarnos nuevamente y tomarnos de ese amor de Dios, de esa misericordia de Dios, y tomar estas promesas, y que ahora, en lugar de que te sientas abandonado, te sientas el favorito de Dios. En lugar de que te sientas abandonada, sola, te sientas la favorita de Dios. Y esto es algo importante que necesitamos
hacer al acercarnos a Dios, cambiar nuestra manera de pensar, y de eso vamos a ir hablando también. Pero si hoy te sientes en ruinas, si hoy sientes que tu negocio está en ruinas, que tu hogar, que tu matrimonio, que todo a tu alrededor está en ruinas, es tiempo de acercarse a Dios, y Dios va a extender su gracia, su misericordia, su poder, y esa situación puede cambiar, porque tiene que empezar a cambiar desde adentro hacia afuera, porque hay gente que no importa que le caiga el dinero, que le llegue la herencia, que le llegue alguna bendición, si por dentro no está bien, nada va a hacer que él se sienta mejor, porque todo tiene que empezar desde adentro hacia afuera. ¿Cómo lo pensamos? ¿Cómo lo vivimos? Desde adentro hacia afuera. Así que el día de hoy vamos a hacer ese cambio de lo que pensamos, ese cambio de las creencias que tenemos, y que podamos hacer esta transformación en nuestro corazón y que podamos empezar a vivir una vida diferente. Y en el libro de Efesios 4, 22 y 24 te voy a leer también acá unos versos, y aquí vamos a ir detallando varias cosas que necesitamos hacer para escribir una nueva historia. Yo quiero escribir una nueva historia. ¿Te atreves tú a escribir una nueva historia? Ponle atención entonces. Dice ahí, verso 22, por eso, ya no vivan ni se conduzcan como antes, cuando los malos deseos dirigían su manera de vivir. Ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar y ser honestos y santos de verdad, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él. Aquí quiero enfatizar en estos puntos que necesitamos hacer para escribir una nueva historia. En primer lugar, ya no vivan ni se conduzcan como antes. Antes ya nos equivocamos, antes hacíamos las cosas de una manera. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Cambiar eso, ya no vivir como vivíamos antes, ya no hacer las cosas como las hacíamos antes. Si queremos escribir una nueva historia, este es el primer cambio que debemos hacer, ya no vivir ni conducirnos como lo hacíamos antes, porque a veces hacemos cosas por inercia, hacemos cosas sin pensarlas porque ya son parte de nuestros hábitos, pero son cosas que nos están afectando, son cosas que pueden estar afectando tus relaciones también, y necesitamos cambiar eso. Ya no hacerlas porque mi papá, mi mamá, es que ellos lo hacían y así tiene que ser. No es así. Había una señora que cogía el pescado y lo preparaba y siempre cortaba la cabeza y la cola del pescado y lo ponía en el sartén. Y su esposo un día le pregunta: mi amor, ¿por qué le cortas la cabeza y la cola al pescado? Y a algunos nos encanta esas partes del pescado, ¿verdad? A mí al menos me encanta. Pero esta mujer le cortaba la cabeza y la cola. Y no supo darle una respuesta a su esposo. Le dijo: la verdad, mi mamá me enseñó así. Y en la noche vino la suegra a la casa y aprovechó él y le dijo: mire, suegra amada, mi esposa prepara el pescado y le corta la cabeza, le corta la cola y lo prepara así. ¿Por qué usted le enseñó eso? Y ella se queda pensando y le dice: la verdad es que mi mamá me enseñó de esa manera. Y la mamá todavía estaba viva, así que le pegan una llamada y le dicen: oiga, explíquenos, ¿por qué usted le enseñó a su hija? Porque ella le enseñó a su hija también, que es mi esposa ahora, a cortarle la cabeza y la cola del pescado para prepararlo. Dice: ay, mijito, cuando yo me casé, no teníamos un sartén tan grande, así que para que entre en el sartén teníamos que cortarle la cabeza y teníamos que cortarle la cola para que nos entre en el sartén. Y eso fue pasando de generación en generación, y los demás no sabían por qué lo hacían, simplemente lo hacían porque así se tenía que hacer. Y a veces vivimos las cosas porque así lo vivieron nuestros padres, así lo vivieron nuestros antepasados, y no tenemos una razón de por qué lo hacemos o por qué lo decimos. Y es tiempo de cambiar, ya no vivir ni conducirnos como antes lo hacíamos. Dios vino a cambiarnos y podemos cambiar nuestra historia, podemos escribir una nueva historia, lo podemos hacer. Esa es la esperanza que tenemos. No podemos seguir acarreando esa mala historia del pasado. Podemos cambiar eso y que haya un antes y un después. Y hoy puede ser ese punto cero para que tú empieces a escribir una nueva historia. ¿Te atreves a hacerlo?
Entonces, ya no vivas ni te conduzcas como lo hacías antes. Dejemos esa vana manera de vivir. Ya no vivamos como lo hacíamos antes. Quizá teníamos hábitos que no son buenos. Yo no sé, si te digo a ti que hagas una lista de esos malos hábitos, ¿cuáles malos hábitos escribirías? Quizás si le digo a tu esposa, dime los malos hábitos que él tiene, ella te va a decir todos enseguida. A veces nos cuesta a nosotros reconocer aquellas cosas que no estamos haciendo bien. Pero con el amor que Dios ha puesto en nuestros corazones, puedes pedirle ayuda a tu esposa y decirle, mi amor, ayúdame. Yo quiero cambiar, ya no quiero vivir ni conducirme como lo hacía antes. ¿Me puedes decir con amor cuáles son las cosas que necesito cambiar? Y tú, con paciencia y con amor, dile. Porque la idea es mejorar, porque ya no debemos vivir ni conducirnos como lo hacíamos antes, cuando esos malos deseos dirigían nuestra manera de vivir. ¿Por qué lo hacíamos? Es que me hizo enojar. ¿Por qué lo hacíamos? Es que él, es que ella. Y sacamos la responsabilidad de nosotros y le echamos la culpa a los otros, le echamos la responsabilidad a otros, cuando nosotros tenemos la responsabilidad de nuestras vidas. Así que empecemos a hacer las cosas correctas, porque ahora ya no somos dirigidos por esos malos deseos. Ahora somos dirigidos por el Espíritu Santo. Si tú has nacido de nuevo, el Espíritu Santo nos dirige. Entonces ya no cabe, es que estamos solamente reaccionando, es que Él me dijo esto y me puso el dedo en la llaga, y claro, duele y entonces reaccionamos. Pero necesitamos dejar que el Señor nos sane, que el Señor nos restaure, y que podamos empezar a hacer las cosas diferentes y que podamos empezar a escribir una nueva historia. Yo quiero escribir una nueva historia de mi vida. ¿Quieres tú escribir una nueva historia para tu vida? Entonces ya los malos deseos no son los que dirigen tu vida y vamos a dejar de vivir y conducirnos como lo hacíamos antes. Segundo, dice ahí, ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar. Tenemos que cambiar completamente nuestra manera de pensar. Y esos pensamientos que venimos trayendo ahora son pensamientos que los aprendimos porque eso genera creencias en nosotros. Y esas creencias son las raíces que tenemos ahí implantadas en nosotros. Y necesitamos cambiar eso. Cuando tú ves un fruto de un árbol y el fruto está bueno, no solamente tiene que ver con el árbol, tiene que ver con las raíces de este árbol. Si las raíces de este árbol están buenas, si las raíces están sanas, el fruto va a ser bueno. Entonces, el fruto que estamos dando ahora, ¿de dónde viene? De las raíces que tenemos, es decir, de los pensamientos, de las creencias que tenemos. ¿Y cómo nosotros aprendimos eso? Por varias cosas. La una es por el ejemplo que nos dieron, a través de palabras, por lo que nos dijeron, lo que escuchamos acerca de un tema. Y eso puede habernos limitado. Por ejemplo, ¿qué te han dicho a ti acerca de las personas que tienen dinero o del dinero mismo? ¿Qué es lo que en tu familia se decía acerca de eso? ¿Tú te acuerdas de eso? ¿Qué es lo que te decían? Para muchos quizá el dinero es malo, qué sé yo, las personas con dinero se vuelven malas, no sé. Y eso es lo que escuchaste y creciste con eso también. De igual manera, el ejemplo que te dieron. Si eran o no eran buenos administradores tus padres, lo hacían bien o eran gastadores. El ejemplo que recibiste y ahora tienes esa manera de pensar. O algún hecho que sucedió en tu casa, que sucedió en tu familia o algo que marcó tu vida y te hace ver las cosas de esa manera. Y eso es lo que ha formado cierto tipo de creencias en nosotros y quizá creencias limitantes porque no estás viviendo como quisieras. Y necesitamos cambiar completamente nuestra manera de pensar. Por ejemplo, hay hombres que dicen, es que lavar los platos es de las mujeres, es que arreglar la casa es de las mujeres. ¿Por qué? ¿Dónde aprendiste eso? ¿Quién te enseñó?
Quizá vienes de un hogar donde tenían niños y niñas y donde los papás simplemente a las niñas les ponían a hacer eso y a los niños no. Y creciste creyendo eso, que ese trabajo es de las niñas, que ese trabajo es de las mujeres y no de los hombres, cuando las cosas dentro de la casa es de los dos. Los dos tenemos que hacer todo, porque esta casa es de los dos. Lo que está dentro de la casa es de los dos. Pero venimos con estos pensamientos limitantes y creemos que eso va a seguir funcionando y no es así. Debemos cambiar completamente nuestra manera de pensar. ¿Cuál era lo primero? Ya no vivir ni conducirnos como antes. Queremos vivir una nueva historia, queremos tener una nueva historia que contar, queremos escribir una nueva historia digna de ser contada, entonces tomen cuenta esto. Lo primero, ya no vivir ni conducirnos como lo hacíamos antes. Segundo, cambiar completamente nuestra manera de pensar. ¿Qué otros pensamientos limitantes tienes? ¿Qué otros pensamientos tienes con respecto al matrimonio? ¿Qué otros pensamientos tienes con respecto a la crianza de los hijos? ¿Qué pensamientos tienes con respecto a las finanzas? ¿Qué pensamientos tienes con respecto a Dios? ¿Qué pensamientos tienes con respecto a los negocios? ¿Qué pensamientos tienes con respecto a la relación con Dios, con respecto a la iglesia, con respecto a la fe? Si esos pensamientos se están limitando y no te están permitiendo vivir al máximo de tu potencial, entonces ¿qué tenemos que hacer? Cambiar. Y no solamente hacer un cambio pequeño, sino tiene que ser un cambio completo de nuestra manera de pensar. Si queremos empezar a escribir una nueva historia, entonces debemos cambiar la manera en cómo pensamos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con la ayuda de Dios. Señor, ayúdame a ver qué pensamientos tengo que me están limitando, que no tienen que ver conmigo. Yo soy una nueva persona, voy a escribir una nueva historia, así que ese tipo de pensamientos que hasta ahora me han limitado, los vamos a cambiar. Segundo, ser honestos. ¿Cómo está tu honestidad? ¿Cómo está tu honestidad hasta ahora? Debemos ser honestos. Si queremos que nuestra nación cambie, y ahora hemos estado escuchando mucho acerca de la corrupción, de gente que está robando, gente que está estafando, gente que está usando mal el carnet, por ejemplo, de discapacidad, que lo usaron solamente para beneficiarse. ¿Dónde empezamos a cambiar eso? Desde nuestros hogares. Enseñemos a nuestros hijos a ser honestos. Nosotros debemos ser honestos. ¿Cómo hablas con tus hijos? ¿Eres honesto? Y no me refiero a esos honestos que dicen, es que yo no tengo pelos en la lengua y sacan toda la basura que tienen adentro. Eso no tiene que ver con honestidad. La honestidad tiene que ver con la integridad, que seamos de una sola pieza. ¿Cómo está tu honestidad? ¿Cómo está tu integridad? La integridad tiene que ver con quiénes somos cuando nadie nos ve. ¿Cómo estás siendo? ¿Estás siendo íntegro en todo momento o eres íntegro solamente cuando te ven? Eso no es ser íntegro. Íntegro es ser los mismos siempre cuando nadie nos ve. Y ahí es donde somos lo que realmente somos. ¿Cómo estás tú hasta ahora? Si queremos escribir una nueva historia, entonces debemos ser honestos, debemos ser íntegros, debemos ser transparentes. Y esa es una elección de vida. Cada día tenemos que elegir ser mejores. Cada día tenemos que elegir buscar la integridad. Y lo último dice, santos de verdad. ¿Qué significa santos? Apartados para. Santos no quiere decir que me faltan 2 alas y una aureola y con eso ya soy santo. No tiene nada que ver con eso. Santos es apartados para. Y tú y yo somos santos por medio de Cristo. Hemos sido apartados para una obra dentro del plan de Dios. Y tu vida tiene un propósito. Al cumplir ese propósito y al vivir para ese propósito, entonces estás siendo santo. Y dice, pero santos de verdad. No de aquellos que se ponen una máscara y soy santo el domingo, o soy santo mientras estoy viendo el mensaje a través de las redes o mientras estoy orando. No, tenemos que ser santos de verdad. No solamente cuando alguien nos ve, no solamente en un servicio cristiano o en un momento de iglesia, no, tenemos que ser santos de verdad. Yo, por ejemplo, soy abstemio completo, ni a los labios, porque no me gusta.
Para nada. Pero hay gente que está luchando quizá con el tabaco, con otros vicios, y no es que a los labios nomás, es que una pitadita nomás, no está siendo santo de verdad. O somos o no somos. Pero si quieres empezar a escribir una nueva historia para tu vida, ¿qué tenemos que hacer? Ser santos de verdad. No de mentiras. No por un día, no por unos minutos, tenemos que ser santos de verdad, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear. Por eso es importante nacer de nuevo. Una persona por sí sola no puede hacer un cambio radical en él. No puede. ¿Por qué? Porque esos cambios van a ser externos. Sus raíces todavía son malas, sus raíces todavía están dañadas. Por eso necesitamos nacer de nuevo. Si no naces de nuevo, no vas a poder empezar a escribir una nueva historia para tu vida, porque te vas a topar nuevamente con esas cosas que te limitan, que tiene que ver con tus raíces, que tiene que ver con tu forma de pensar. ¿Cómo podemos hacer ese cambio? Solamente cuando somos vueltos a crear a través del nuevo nacimiento. ¿Qué es el nuevo nacimiento? Creer en la obra que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario, arrepentirnos de nuestros pecados, acercarnos a Dios a través de Jesús, ponernos en paz con Dios y nacemos de nuevo. No es que como Nicodemo pensaba cuando se acercó a Jesús y le dijo, ¿cómo puedo nacer de nuevo? Y él pensaba que tenía que volver al vientre de su mamá y nacer otra vez. No, este es un nuevo nacimiento espiritual y viene una transformación y las cosas viejas pasan y todas son hechas nuevas, como está acá en el libro de Isaías que vamos a leer también, pero quiero terminar esta parte. Necesitamos nacer de nuevo. Tú necesitas nacer de nuevo si quieres empezar a escribir una nueva historia, como le corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él. Como Él. Si queremos ser como Él, tenemos que ser creados nuevamente. ¿Cómo somos creados nuevamente? A través del nuevo nacimiento. Nacer de nuevo. Y eso es por la fe. Y tú por la fe el día de hoy puedes nacer otra vez, puedes nacer de nuevo. Y si tú que ya has nacido de nuevo, pero no has estado escribiendo una historia digna de ser contada, hoy puedes empezar a hacerlo nuevamente con la ayuda de Dios. En Isaías 43, 18 y 19 dice, y ahora Dios le dice a su pueblo, no recuerden ni piensen más en las cosas del pasado. Yo voy a hacer algo nuevo y ya he empezado a hacerlo. Estoy abriendo un camino en el desierto y haré brotar ríos en la tierra seca. Primer punto para escribir una historia nueva, ya no vivir ni conducirnos como lo hacíamos antes. Segundo, cambiar completamente nuestra manera de pensar. Tercero, ser honestos. Cuarto, santos de verdad. Y lo último, no recuerden ni piensen más en las cosas del pasado. El pasado ya pasó. El pasado pisado, como dice, ya pasó. Por eso Dios nos dice, ya no recuerden ni piensen en las cosas del pasado. Porque una cosa es recordar, me acuerdo, me genera una emoción, lloro, pero ya pasó. Pero hay gente que está recordando y pensando, ay, si hubiera hecho esto, y si hubiera cambiado esto, y si hubiera elegido la otra, y si hubiera elegido al otro, ¿cómo sería ahora mi vida? ¿Cómo sería mi matrimonio? Y si hubiera elegido ese trabajo que me ofrecieron, si hubiera aceptado esa propuesta, y siguen pensando y pensando y pensando, pero eso ya pasó. Y si no hubiera hecho esto, y si no hubiera hecho aquello, a mí me ha pasado también. Y es tenaz cuando estás pensando en eso. Ay, pero es que si pudiera cambiar la historia de ese día, de esa decisión, no podemos hacerlo. Así que no recordemos ni pensemos más en las cosas del pasado. Hoy estamos acá, debemos de enfrentar aquellas malas decisiones que tomamos con la ayuda de Dios y salir adelante, pero con la ayuda de Él lo podemos hacer. Pero no podemos quedarnos recordando y pensando en las cosas del pasado, porque eso, ¿qué es lo que hace? Solamente afectar nuestras emociones, afectarnos hasta físicamente y afectar en nuestras relaciones. Yo no sé qué cosas son las que tú has estado hasta ahora recordando y pensando de tu pasado.
Si hay cosas que estás volviendo al pasado, necesitas perdonar y perdonarte. La falta de perdón hace que estemos cada vez recordándonos o recordando a aquellos que nos hicieron daño. Ya es tiempo de soltar, es tiempo de dejar eso y vivir en libertad. Tú y yo estamos llamados a vivir en libertad. Entonces dejemos ya de recordar el pasado y dejemos de estar pensando también en las cosas del pasado. Por eso nos dice acá, no recuerden ni piensen más en las cosas del pasado. ¿Por qué? Porque yo voy a hacer algo nuevo. Dios quiere hacer algo nuevo en tu vida y no solamente lo va a hacer, dice, ya he empezado a hacerlo. El hecho de que hoy estés aquí conectado y estés escuchando este mensaje, Dios ya empezó a hacer algo nuevo. Dios te motivó a través de su Espíritu Santo para que te conectes y estés escuchando esto y des ese paso para nacer de nuevo y empezar a vivir cosas nuevas en tu vida. Y Él va a abrir un nuevo camino en el desierto, ahí donde a veces no hay nada, donde creemos que todo se acabó. Dios va a abrir un camino, Él lo va a hacer. Si tiene que abrir una puerta, la va a abrir. Si tiene que abrir una ventana, la va a abrir. Y dice, y haré brotar ríos en la tierra seca. Quizá tu vida está así, como un desierto, como una tierra seca, pero Dios hoy quiere cambiar todo eso y va a hacer algo nuevo. Él ya empezó a hacerlo y hoy estás acá. No dejes pasar esta oportunidad que Dios te está dando para escribir una nueva historia, para vivir una vida diferente, para empezar a creer en el propósito que tu vida tiene y puedas vivir al máximo de tu potencial con la ayuda de Dios. No puedes quedarte viviendo en la mediocridad. No te conformes con ser la copia de alguien cuando Dios te hizo original. Dios te creó original. No hay nadie como tú. Y quizás estás pensando, nadie quiere otro como yo. Dios te creó original. Las cosas que has hecho, las cosas que te hicieron han querido dañar ese propósito por el cual Dios te envió, por el cual tú naciste. Pero gracias a Dios que tienes la oportunidad de acercarte a Él y empezar a escribir una nueva historia y empezar a cumplir tu propósito. Lo puedes hacer. Como muchos ya empezamos a hacerlo y con la ayuda de Dios lo podemos hacer. Quizá puede sonarte a cliché ya, es que esto solamente me hablan que con Dios lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque así lo hemos logrado. No podemos hacerlo solos. Si fuera así, todo el mundo lo estaría logrando, todo el mundo lo estaría haciendo, pero hoy estamos acá creyéndole al Señor y compartiéndote esa fe y que por la fe tú hoy te puedas acercar a Él y ponerte en paz con Dios y empieces a experimentar esa nueva vida. Así que ahí donde tú estás, quiero invitarte que cierres tus ojos un momento y puedas empezar a vivir esa nueva vida, que des ese paso de nacer de nuevo y empieces a escribir una nueva historia para ti. Cierra tus ojos ahí donde tú estás y dile, Señor Jesús, perdona mis pecados, perdona mis faltas. Quiero escribir una nueva historia de mi vida. No me siento orgulloso de mi historia hasta el día de hoy, pero con tu ayuda puedo escribir una nueva historia. Hoy me pongo en paz con Dios. Hoy me declaro un hijo de Dios. Hoy nazco de nuevo. Espíritu Santo, ven y levántame y que el fruto tuyo se haga real en mi vida de hoy en adelante. Gracias, Jesús. Amén. Amén. Si tú hiciste esta oración conmigo, tienes que hacer 4 cosas. La una es orar, conversar con Dios, relacionarte con Él. Segundo, leer su palabra. Ahí está todo el plan que Dios tiene para nosotros. Tercero, reúnete con otras personas que tengan la misma fe. Visita nuestra página web, allí puedes encontrar nuestros grupos de amistad. Únete a un grupo de amistad en el mejor horario que te quede a ti y de esta manera compartes con otros la fe y comparte con otros lo que Dios ha hecho. Y una quinta cosa que te quiero añadir solamente por hoy es que vivas un encuentro con Dios. ¿Y cómo puedes vivir este encuentro? La próxima semana tenemos un encuentro. Inscríbete en nuestra página de crecer.life/encuentro, separa tu cupo y puedes vivir el encuentro de hombres y el encuentro de mujeres de 15 años en adelante. Así que aprovecha esta oportunidad. Nada más. Y si tú ya has nacido de nuevo, pero tu historia sigue siendo la misma, hay una oportunidad también para ti. No te
decepciones. No te sientas mal. Es tiempo de levantarse. Es tiempo de dejar de recordar y pensar en las cosas del pasado y creerle al Señor que ha empezado a hacer algo nuevo. Y en esas partes de tu vida que se han quedado áridas, que se han quedado secas, Dios va a hacer brotar ríos de agua viva nuevamente y tu vida va a ser diferente. Así que ahí donde tú estás, yo quiero orar también por ti, orar por sus familias y que Dios nos permita escribir una nueva historia. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a cada hombre, cada mujer, cada niño, joven, adulto, anciano que hoy nos está viendo a través de esta pantalla. En el nombre de Jesús, te pido que a través de tu Espíritu Santo tú soples vida sobre cada uno de ellos y que podamos empezar a vivir esa experiencia real contigo y escribir una nueva historia de nuestras vidas. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras faltas, perdónanos porque no hemos sido honestos, no hemos sido santos, hemos estado viviendo como antes y no hemos cambiado nuestra manera de vivir. Perdónanos, pero hoy elegimos cambiar nuestra manera de vivir, cambiar nuestra manera de pensar, ser honestos, ser santos, dejar de pensar y recordar en las cosas del pasado y vivir una vida extraordinaria con tu ayuda. Gracias, Jesús, que tu Espíritu Santo nos ayude. Yo bendigo a cada familia, Señor. Levanta a los que están enfermos, levanta aquellos negocios que se han caído, levanta, oh Dios, aquellos emprendimientos que han iniciado en el nombre de Jesús. Levanta a los que están enfermos, Señor. En el nombre de Jesús enviamos una palabra de sanidad sobre cada uno de ellos y declaramos que esta semana veremos tu bendición y tu mano en todo lo que hagamos, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios les bendiga. Gracias por conectarse. Inviten a sus amigos, inviten a su familia para que vivan este tiempo de crecer en casa. Vean toda la programación que tenemos, conéctese, edifique su vida, crezca en su fe y vamos a ver milagros del Señor en estos tiempos. ¿Desde dónde? Desde nuestras casas. Les mando un abrazo y con los que van al encuentro nos vemos ya este fin de semana, que será un fin de semana de transformación. Que Dios les bendiga.